puede tener la guianza del Espíritu Santo. Y esa guianza en el Espíritu Santo nos lleva a que creo personalmente que si alguien está decidido en su corazón a celebrar la Navidad, creo que no peca en sí mismo, creo que no es un pecado. Y creo que si un cristiano decide no celebrarla, creo que tampoco es un pecado. Sin embargo, hay un tema mayor que el tema de celebrar una fiesta o no. Creo que ese tema es ser luz, el amor que hay por nosotros, por las almas que necesitan al Señor Jesucristo, que nos rescató. Y eso nos lleva muchas veces a tomar decisiones, ¿cierto? Y a mantener, ¿cierto?, un equilibrio. Si bien yo, en lo personal, estoy convencido de que yo, por lo menos, no celebro esta fiesta porque no sé que no es realmente el día en que el Señor Jesucristo nació. Y aunque fuese el día, tampoco hay una institución que Dios nos haya mandado a hacer un recordatorio. Si bien todos los días tenemos que agradecer el regalo más grande que nos ha dado Dios, que es la persona de Jesucristo. Eh, Sin embargo, ¿cierto? Nuestro llamado militar el reino, que está mediado por el corazón del Padre, nos lleva a ser luz y a aprovechar toda oportunidad para poder ser luz. Es una fecha de que dentro de todo, aunque alguien diga de que hay gente que solamente un año se intenta ¿cómo se llama? Acordar de Dios, ¿cierto? O de ser buena persona, ¿cierto? Pero es una fecha donde uno tiene la oportunidad quizás de compartir con sus seres queridos, es una fecha donde sus seres queridos se van a juntar, ¿cierto? Y donde uno puede organizar, ¿cierto? Con cierta justificación alguna celebración e invitar a gente para poder dar testimonio de que el verdadero sentido de esta celebración, aunque sabemos cuál es el verdadero sentido, pero lo que realmente el mundo eh, cree, ¿cierto?, es que en esta fecha vino el Señor Jesucristo. Qué mayor oportunidad de dar testimonio de que Dios nos dio el regalo más grande que puede tener el ser humano, que es la persona de Jesús. Amén. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay que estar en controversia por si se celebra una fiesta o no, amados. Hay que ser luz y hay cosas más importantes que si se celebra una fiesta, como esta en particular, o no. ¿Amén? Bueno, dadas esas circunstancias, amado, eh, creo que no es novedad de que estos últimos años han sido años difíciles y no tan solamente para los cristianos, sino para el mundo en general, ¿cierto? Partiendo desde las crisis que se han venido dando, ¿cierto? ¿Cierto? El asunto del COVID, con el asunto de las guerras, ¿cierto? Que han inferido, ¿cierto?, en los precios de las cosas, el aceite, el petróleo, ¿cierto? Y eso de alguna manera ha repercutido en nuestras finanzas, ¿cierto? Y obviamente de nuestras vidas, ¿cierto? Las restricciones de nuestra libertad de poder, ¿cómo se llama? De poder, ¿cómo se llama? De movilizarnos, etcétera, etcétera, han traído una crisis mundial que algunos quizás las hemos sufrido más que otros, ¿cierto? Sin contar el tema de la enfermedad misma, ¿cierto? Eh, y más todas las cosas que se han vivido, ¿cierto?, en nuestro país desde antes del COVID, ¿cierto? Hasta el día de hoy, ¿cierto? Creo que no es una novedad, ¿cierto?, que nuestro país está en una crisis, y no solamente es una crisis, ¿cómo se llama?, financiera, sino una crisis política, una crisis gubernamental, una crisis legislativa, una crisis legal, una crisis moral. Vemos de que la delincuencia avanza, de que hay una incapacidad de poder frenar todas estas cosas, ¿cierto? Y vemos de que hay una crisis que aparentemente va de mal en peor. Cuando una nación realmente está más preocupada de luchar por banderas políticas que de solucionar los problemas graves que tiene una nación, es porque hay una crisis moral, ¿cierto?, mental, ¿cierto?, bastante grave. Incluso pasa dentro de la iglesia cristiana. Pero nosotros sabemos, hermanos, que el Señor Jesucristo nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de eso es lo que les quería hablar, sobre ser vencedores. Hay un pasaje bastante importante que cuando el Señor Jesucristo está hablando sobre cuál es la señal de los últimos tiempos,
¿cierto? Hay una frase muy importante que dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y eso nos muestra un llamado de parte del Señor Jesucristo a tener una condición de mantenernos perseverando hasta el fin. Y eso es una condición interna. Una persona que sea capaz de mantenerse perseverando. Eso no significa que no voy a tener altos y bajos, ¿cierto? Luchas con la angustia, con el orgullo quizás, y quizás con tantas cosas. ¿Cierto? Por eso Pablo dice, yo en todo he sido enseñado, sé vivir en abundancia y sé tener escasez. Entonces, no muestra que ser vencedor es mantenerme en una estabilidad externa constante, sino en una estabilidad interna, que en todo sé cómo reaccionar manteniéndome fiel a Dios. Cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez. Cuando estoy en persecución, cuando no hay persecución. Cuando ante la sociedad como cristianos, como iglesia somos fuertes o cuando ante la sociedad somos aborrecidos. En todas las circunstancias yo sé cómo mantenerme fiel. Y ese es el discipulado más grande que nos enseña el Espíritu Santo. Y eso es lo que más tenemos que aprender. Amén, amados. Entonces, a eso nos invita Dios. Y les quería hablar sobre el hecho de qué significa ser vencedores. Porque nosotros nos encontramos en la palabra, denme un segundo más. Entonces vamos a ver sobre el tema de qué significa ser vencedor. Yo creo que es bien conocido que Pablo dice de que en Cristo soy más que vencedor. En Cristo soy más que vencedor. Eh, en Romanos 8, que les voy a leer ese pasaje, en Romanos 8, nos encontramos con ese pasaje y quiero que leamos un poquito más el contexto, para que entendamos qué significa ser vencedor. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchas veces, miren hermanos, no se dejen engañar. Todos los años salen moveres que se dicen proféticos. Ojo, que se dicen proféticos. Porque es cierto, hay un mover profético de Dios que es necesario en la iglesia para entregar dirección. Yo anhelo, quiero que el ministerio profético le pueda dar dirección a mi vida, a mi ministerio, a mi familia. Anhelo y creo que hace falta en la iglesia, me hace falta a mí como persona y como siervo de Dios. Anhelo que se pueda levantar el verdadero, pero muchas veces vivimos en fantasías o quizás vivimos en lo real, pero simplemente llegamos a la superficie. Vamos a ver Romanos 8. ¿Cuánto había dicho? Ahí está. Aquí está. Pablo está hablando, dice en el versículo 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Y en el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto es sumamente relevante porque este pasaje, entre otros, porque solamente quiero hacer, ¿cómo se llama? Un mensaje, ¿cierto? Este pasaje, entre otros, nos muestra qué es ser vencedor. O sea, usted puede pensar que usted está venciendo en Cristo Jesús cuando está pasando qué cosa? Tribulación, angustia, angustia, ¿cierto? Persecución, hambre, está pasando hambre, no tan solamente que pierde un trabajo, sino que está pasando hambre, desnudez que no tiene para vestido ni para usted, ni para su ¿cómo se llama? Familia, peligro, ¿cierto? Cuchillo, ¿cierto? Que en otra versión le dice espada, o sea, que es perseguido por la espada, que es herido por la espada, sufre violencia. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. O sea, ¿quién puede pensar que un cristiano está venciendo en esa condición? Y la Biblia aquí nos dice todo lo contrario. Y muchas veces nosotros nos ponemos como jueces. Si una persona tiene luchas con la angustia,
Practica lo que predicas. Te falta fe, pero resulta que hay un secreto, que en todas esas circunstancias, que no es una excusa para quedarse ahí, ¿cierto? Pero en todas esas circunstancias yo puedo estar siendo vencedor y depende de cómo estoy luchando la batalla. Si yo le estoy dando rienda suelta a la carne, a mi angustia, a mi depresión, el miedo, el temor, yo le estoy dando rienda suelta, claro, fui vencido. Pero si yo la estoy confrontando, lo estoy luchando y estoy tomando medidas, aunque me tome tiempo hacerlo, porque depende de la lucha que cada uno está viviendo, voy a ser vencedor. Y dice, antes, en todas estas cosas, o sea, estando en estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, o sea, aunque muramos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Saben qué nos muestra esto? ¿Cómo somos victoriosos? Cuando estas cosas no nos apartan de la certeza del amor de Cristo. Dios jamás nos va a dejar de amar. Somos nosotros los que dejamos de percibir el amor de Dios. Y eso nos hace caer en derrota. Porque acuérdense que amar a Dios es guardar sus mandamientos. Jesús lo dice claramente. Guardad mis mandamientos y estaréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. El que me ama, mi palabra guardará. Entonces, de esa manera nos mantenemos victoriosos. No que usted no tenga crisis económicas, no que usted no pase ninguna enfermedad, no que usted sea el fuerte por fuera, ¿cierto? Que a mí no me pasa nada, ¿cierto? El tema está cómo se mantiene usted en estas circunstancias. Se aferra al amor de Cristo, y aferrarnos al amor de Cristo no es sinceramente Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Es que yo me aferro a la gracia, me abandono en Cristo Jesús en estas circunstancias. No recurro a las cosas carnales que me pueden dar un alivio temporal, sino que espero el ser vencedor en Cristo. Muchas veces nosotros nos descalificamos porque Dios nos quiere dar una victoria. Y nosotros recurrimos a lo natural, ¿cierto? Y no esperamos la solución espiritual. Porque ¿saben cuál es el problema? Que la solución espiritual ataca la raíz. Por lo tanto, requiere un trabajo, requiere tiempo, requiere paciencia. Dice que la prueba produce paciencia, por lo tanto, toda prueba que Dios quiere hacer en nosotros va a llevar un tiempo en que me va a producir a mi paciencia. Pero somos tan impacientes que recurrimos al médico, que recurrimos a pastillas, ¿cierto? Que recurrimos a lo que sea porque quiero un alivio rápido. Esto no quiere decir que no tiene que ir al médico, hermano. Estoy hablando de cosas profundas del corazón. ¿Ya? Necesitamos entender de que los procesos de Dios van a ser más largos, pero no queremos todo instantáneo. Y si nosotros estamos en esa condición y no somos aptos de soportar esto, vamos a ser vencidos. Vamos a ver lo que dice Daniel. Algo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Yo tengo una percepción de este pasaje que quizás no calza con algunas otras personas, pero se las voy a intentar probar bíblicamente. Daniel 7. Quizás es un texto que ya tiene bien conocido. Vamos a ver qué dice acerca del anticristo. Versículo... Aquí está. Versículo 21. Bueno, desde el versículo 20. Dice, asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido de delante, del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandezas, y su parecer mayor que el de sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, y los vencía, hasta tanto que vino el anciano de grande edad,
y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Miren, hermanos, muchas veces, y creo que es válido interpretarlo así, pero muchas veces se dice de que aquí está hablando de que muchos santos van a ser vencidos porque van a claudicar de su fe y de que van a sucumbir ante la persecución y, ¿cierto?, la tentación del anticristo, que no solamente es ponerse una marca literal en la mano, ¿cierto? Es más profundo que eso. Esto tiene que ver con claudicar con nuestras convicciones por un beneficio temporal. Por eso que tenemos que entrenarnos. Y miren, el versículo que leímos en Romanos 8, en la versión textual, ¿cierto?, dice, he sido persuadido que ni la muerte ni la vida. Y esa palabra en el griego, ¿cierto?, que en esta versión dice, y estoy convencido, ¿cierto?, habla de que he sido convencido por una tercera persona. Lo que nos muestra el contexto es que en todas estas cosas, Dios ha convencido a Pablo de que no, ninguna de estas cosas, tribulación, cuchillo, hambre, desnudez, todas esas cosas, nunca lo va a apartar del amor de Dios, porque ha podido percibir que el amor de Dios está con él. Entonces, es una experiencia, es un entrenamiento. Acuérdense que la madurez, la madurez se llega con el entrenamiento. Hebreos 5:14 dice de que los maduros o los completos son aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ejercicio. Entonces, aquí nos dice de que el anticristo, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Vamos a ver Apocalipsis 13. Entonces se dice de que este pasaje está hablando de los cristianos que van a claudicar, pero yo creo que no. ¿Saben por qué? Porque dice, yo veía, o sea, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencías, hasta que vino el anciano de grande edad y le dio el juicio a los santos del Altísimo. Si fuese así, aquí diría, y le dio a los santos que no cayeron o que no fueron vencidos. Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermanos? Vamos a ver Apocalipsis 13. Aquí está, versículo 5. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemas, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemas contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo. Y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quién se lo dio? Dios le dio esa permisión. Y vencerlos. Se le dio autoridad para hacerle guerra, o sea, perseguirlos, y no solamente eso, sino vencerlos. Vamos a ver. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra la adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Amén? Miren lo que dice el versículo 10. El que lleva en cautividad va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que el cuchillo sea muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, es un poco contradictorio porque nos dice de que los santos fueron vencidos, de que Dios les dio autoridad a la bestia, no solamente para hacer guerra contra los santos, sino para vencerlos, pero a la vez nos dice de que aquí está la fe y la paciencia de los santos. ¿Qué nos muestra esto? Si nosotros lo correlacionamos con toda la Biblia, aunque no quiero hacer un estudio de esto, pero para ir, ¿cómo se llama?, concluyendo el tema. Cuando la Biblia nos muestra de que los santos son vencidos, nos muestra de ser vencidos de una manera natural. Porque vamos a ser perseguidos, quizás muchos van a ser asesinados, como dice, cierto, de que no se va a poder trabajar, no se va a poder vender, no se va a poder, y eso va a traer dificultades económicas no solo para nosotros, sino para los hijos, etcétera, etcétera. Quizás la restricción de acceso, a la salud, muchas cosas más, por las cuales aparentemente vamos a estar siendo vencidos, destruidos, matados, encarcelados, cada vez se nos van a ir quitando más derechos. Jesús lo dice, el mundo os aborrecerá. El mundo nos va a aborrecer.
ya no solamente de un tema social y moral, sino que ya está pasando a ser un tema legal en muchos países. Y eso va a seguir creciendo. Va a haber una persecución legal en las naciones hacia la moral, el modo de vida, el modo de pensar, el modo de hablar, el modo de ser y contra las convicciones o la práctica de las convicciones cristianas. Y la Biblia nos da ejemplos de eso. Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel lo tiraron en el foso de los leones simplemente por orar. No por predicar en la calle, no por hacer política, simplemente orar a su Dios, algo íntimo, donde nadie se puede meter. Bueno, fue ley. Se van a violar nuestros derechos civiles, nuestros derechos humanos. Entonces, a eso está diciendo con que los santos van a ser vencidos. Se le dio autoridad al anticristo para hacer guerra contra los santos, para poder perseguirlos de esa manera y vencerlos. Pero la Biblia nos muestra de que todas estas cosas, tribulación, persecución, hambre, muerte, vida, principados, potestades, lo que sea, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos ama. Entonces, podemos estar siendo vencidos de una manera externa o de una manera temporal, pero podemos paralelamente estar venciendo y siendo vencedores en lo eterno. Por eso la Biblia nos exhorta a poner la mira en las cosas de arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe. Nosotros andamos por fe, no por vista. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque no podemos mirar las cosas de un punto de vista pesimista. Nosotros somos vencedores y vamos a ser vencedores. Y eso no quiere decir que usted necesariamente va a vencer de una manera natural, que va a ser más respetado, que va a tener más tribuna, etcétera, etcétera. Porque el único cristianismo que va a tener más tribuna y más permisión legal, ¿cierto? Va a ser el falso cristianismo. Pero el verdadero cristianismo va a vivir aparentemente en derrota, pero eternamente en victoria. Es el periodo donde vamos a vivir como vencidos, literalmente, económicamente, quizás tantas cosas, pero espiritualmente vamos a andar en victoria. Los procesos de conversión se van a acelerar. La cantidad de gente que se convierta, pero de una conversión real, no de las conversiones así que hay iglesias donde hay 10.000 personas y de las 10.000 personas 5 son salvas. ¿Por qué pasa? Sino conversiones reales, donde se va a mover el verdadero poder de Dios, el evangelio del reino de Dios, donde va a haber gente que en realidad se va a entregar a Cristo, donde va a estar dispuesta a morir por la moral y la causa de Cristo y no claudicar. Fidelidad, que falta mucho hoy en día, por lo menos en nuestro continente. Entonces, vamos a ser y somos siempre victoriosos, pero tenemos que tener esa condición de ser victoriosos siempre en el amor de Dios. Independientemente de la circunstancia que esté viviendo, usted es victorioso. Bendecido financieramente, no bendecido financieramente, que lo escuchen, que no lo escuchen, con tribuna, sin tribuna, con conflictos en la familia, sin conflictos ¿cómo se llama? En la familia, manténgase en la condición de victorioso porque ese es el discipulado del Espíritu Santo que le está dando el Señor a usted. Pero un discípulo es voluntario. Jesús les dijo a sus discípulos, en una circunstancia, cuando él dijo, comed de mi carne y bebed de mi sangre, el que no comiere de mi carne y el que no bebiere de mi sangre no puede tener vida eterna, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Y ahí Jesús, ¿cierto? Hay muchos discípulos, dice que volvieron atrás. Y Jesús se dio vuelta a sus apóstoles y les dijo, ¿quieren irse ustedes también? O sea, en otras palabras, ahí está la puerta abierta. ¿Quieren irse también? Porque pueden hacerlo. Y ahí Pedro dice, ¿cierto? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, el discipulado es voluntario. Es una invitación a seguir a Jesús. Entonces tenemos que estar dispuestos a tener esa condición de victoria. Muchas veces nosotros claudicamos.
Porque cuando tenemos abundancia no sabemos tener abundancia. No damos, no compartimos, nos hacemos altaneros, arrogantes, mezquinos. Cuando no tenemos, nos amargamos. Cuando todas las circunstancias se dan para que estemos alegres, ¿cierto? En vez de compartir esa alegría con los que están en angustia, le recriminamos a los que están en angustia, ¿cierto? ¿Por qué están así? Se tienen que levantar y empezamos a hacer juicio contra ellos. Y cuando estamos en angustia, nos amargamos con los que están felices. Miren, hermanos, sí, ¿cómo se llama? La carne tiende a andar en derrota. La carne es la derrota, hermano. Porque la carne fue vencida por Jesús en la cruz. Fue crucificada, dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Jesucristo. Vivamos la victoria. Necesitamos mantenernos fieles a los principios, la moral, el designio y la voluntad de Dios en toda circunstancia que nos toque vivir. Porque yo no les voy a profetizar que vienen tiempos mejores, porque no lo sé. ¿Tiempos mejores de qué? Hay muchos cristianos, ministros, que dicen vienen tiempos mejores y no tienen ni idea de lo que están hablando. Creen que tienen una palabra profética, ¿cierto? Que te dicen vienen tiempos mejores y no te dan ninguna dirección. Y el ministerio profético te da dirección. ¿Tiempos mejores de qué? ¿En qué? ¿Qué va a pasar? ¿O no, hermano? Si no son palabras al aire que puede que las chunten como que no las chunten. ¿Qué prueba hay que fue una profecía de Dios? Si no hay dirección específica. Entonces, nosotros tenemos que empezar a aprender a vivir la verdadera magnitud del reino, si no vamos a vivir rascando la superficie de lo que realmente es el reino, de lo que realmente es la profecía, de lo que realmente es la enseñanza, de lo que realmente es el poder de Dios. Y nos vamos a quedar rascando la superficie, quizás más profundo que otros, pero no deja de ser la superficie. Y Dios nos dice, te enseñaré cosas ocultas. Entonces tenemos que seguir avanzando y creciendo. Yo los invito, hermanos, a que este año que termina reflexionemos y comprometámonos a ser vencedores en las circunstancias que nos toque vivir. Ser vencedor no es tener un buen trabajo. Tener un buen trabajo es una bendición de Dios. Todos queremos tener un buen trabajo. Y ciertamente cuando Dios nos da un buen trabajo es una bendición. Pero ¿soy vencedor cuando lo tengo? Y cuando no lo tengo, ¿soy vencedor? Porque muchas veces las bendiciones en abundancia también son una prueba. ¿Cómo yo me comporto en la abundancia? Por eso Pablo dice, he sido enseñado en todo, en la escasez y en la abundancia. Así que, hermanos, yo no les voy a profetizar cosas lindas del año 2024, porque Jesús nos dice que este tiempo que estamos viviendo es principio de dolores, para el mundo y para la iglesia también. Pero eso no quiere decir de que nosotros vivimos en derrota, nosotros vivimos en victoria. En todas las circunstancias que nos toca vivir, tenemos la posibilidad de vivir una actitud victoriosa. Y no es positivismo. La actitud victoriosa es ser fiel al principio, la moral de Dios, el carácter de Dios, independientemente de la circunstancia que esté viviendo. Si estoy viviendo una situación, angustiante, Dios no me va, a pedir que esté con una cara llena de risa. Si estoy, ¿cierto?, en un duelo, ¿cierto?, tengo que llorar mi duelo, tengo que estar triste porque me están pasando cosas tristes, pero mi condición victoriosa me lleva a poder hacer frente a esas situaciones, poder enfrentarlas, confrontarlas, y no dejar de seguir en pos de Dios, de seguir el camino que Jesucristo nos ha trazado, de verdad, justicia, santidad, misericordia, servicio, ministrar el reino, ministrar a otros. Amén. Así que los invito, amados hermanos, a que podamos considerar esa condición victoriosa, porque el mayor regalo, como leímos en Romanos 8, que Dios nos ha dado, es el amor de Cristo. Nadie ni nada nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, persecución, ni desnudez, nada, ni hambre, ni peligro, ni espada. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Si el mundo supiera
lo que dice celebrar este 25 de diciembre se convertiría en Cristo. Porque no se debería celebrar que nació un niño, se debería celebrar que Dios se hizo hombre y que nos dio la garantía más grande de que nos ama. ¿Saben cuál es esa garantía? El despojo de sí mismo. La kenosis que dice en Filipenses 2. Ese es el mayor regalo que Dios nos ha dado. Despojarse a sí mismo, hacerse hombre y como hombre morir en sustitución y en redención por nuestros pecados. Amén. Así que esta Navidad disfrute con su familia. Abrace a los suyos, abrace a sus queridos, demuestre amor. Disfrute, hermano, gócese. Si Dios lo ha bendecido para poder compartir algo con ellos, gócese. Y hágalo con sencillez de corazón. Amén. Pero vivamos una actitud y busquemos tener la actitud y la condición de cristianos victoriosos. Amén, amados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te doy las gracias por tu misericordia, por tu amor. Te pido, Señor, que nos sigas bendiciendo, que podamos ser luz en medio de este mundo, Señor, que necesita tanto, Señor. Y que tu palabra sea luz, Señor, a nuestras propias tinieblas muchas veces. Que podamos ser victoriosos, aunque estemos viviendo procesos de angustia, luchas quizás con la depresión, aunque estemos viviendo también periodos quizás donde tenemos muchas razones para estar alegres, para estar agradecidos, que en todo, Señor, tengamos la actitud de ser victoriosos. En la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, en la alegría, en la angustia, en la persecución, en cuando se nos abren puertas, Señor. Que en todo podamos ser victoriosos, Señor. Te ruego, Señor, que pongas en todos nosotros un ávido deseo y pasión por ti, por perseverar, por ser discípulos aguerridos, decididos a seguir, decididos a alimentarnos de ti, Señor. Que nada, Señor, opaque lo que tú quieres hacer en nosotros. Que seamos decididos, que nos esforcemos por congregarnos, por participar, Señor, por alimentarnos, por buscar nuestra liberación, nuestra conversión completa, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, amados. Amén.